Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Web Latam. Bienvenidos todos y todas como siempre. Y a mi coequipero Gerardo, bienvenido. Hola Ale, muchas gracias. Buenas ¿Cómo tardes, está? buenos días. Todo muy bien, muchas gracias. Aquí ansioso de comenzar la plática. Qué bueno. Y a nuestro invitado Damián, bienvenido. Muchas gracias, Ale, Gerardo, por recibirme. Un placer estar acá mezclando un poco de tonadas en este episodio. Gracias a ti por aceptar esta invitación a nuestro podcast, nuestro episodio número 11 de este podcast, cómo se pasa el tiempo de rápido. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco más sobre algo regional, pero Mm. específicamente de Argentina. Pero quiero introducir un poco sobre quién es Damián Wachowi. Damián es un destacado líder del sector que trabaja en Byton, una empresa que trabaja en 3 países de América Latina. Es economista, cuenta con un MBA de London School of Economics. También tiene diferentes roles en su vida: deportista, papá, un visionario, abanderado de varias causas, y es un reconocido líder en la industria, en nuestra industria específicamente, del empleo y en América Latina sobre todo en esta industria que tiene tantos retos en nuestra región. Damián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para entrar en materia. Queremos tú, desde tu visión, no solo personal, sino también empresarial, conocer un poco más sobre el mercado argentino y lo que ha estado pasando desde que llegó Milei en este posicionamiento de poder. Argentina está atravesando un cambio de modelo económico con el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se está viendo ese impacto social en el mercado laboral argentino? Gracias. Claramente es el punto de partida cada vez que uno habla de Argentina. Ujú, Estuvimos en boca del mundo por las razones incorrectas, quizá en los últimos 10 años, casi que liderando los rankings en tasas de inflación, en tasas de inseguridad. Hay un montón de coyunturas que llevaron a que Argentina, con crisis crónicas, con falta de previsión, con falta de institucionalidad, eh, sea mala palabra. Y ujú, creo que en esta oportunidad, que no es la primera que tenemos, en esta oportunidad hay vientos de cambio y por suerte se están viviendo vientos de cambio, principalmente macroeconómicos en este momento. Javier Milei vino a poner fin, de alguna forma u otra, a un yugo que nos estaba atravesando como argentinos, que era ujú, obviamente la inflación, pero su causa raíz, un déficit fiscal crónico y sostenido, que terminó de alguna forma en el primer año del mandato de Javier Milei, incluso en los primeros meses, que a nivel mundial casi que fue récord de esa reversión del déficit fiscal que veníamos teniendo, y que ujú, pudimos revertir una situación que veníamos arrastrando de casi del 2008, donde no teníamos un superávit fiscal consecutivo. Obviamente esto apalancado con el hecho de frenar emisión monetaria, en pos de cubrir algunas ineficiencias de los mercados, o para embalantanar el consumo. Todo eso hizo que macroeconómicamente Argentina entre en un periodo de estabilización, frenando principalmente los mayores yugos que tenía la Argentina del 2024, que era la alta inflación. Estábamos llegando a índices de inflación mensual de casi el 30%, y todo eso claramente tiene un impacto enorme en un montón de variables, tanto de la vida cotidiana de las personas, como también de la vida empresarial, ¿no? ujú, Pero claramente hay cosas que todavía el tiempo no ha logrado cambiar, y las políticas que se están llevando a cabo claramente tienen una perspectiva en este momento de, de ordenar el sistema, ¿no? Pero cuando uno tiene un sistema ordenado, las conductas, la cultura, las decisiones que uno toma no son inmediatas, obviamente. Ujú, En este caso estamos hablando, por ejemplo, para hacer una radiografía del empleo en Argentina. Argentina hoy sigue manteniendo una tasa de desempleo que pareciera estar controlada, es decir, hace más o menos 10, 15 años que la tasa de desempleo no varía mucho, pero sí tenemos una tasa de informalidad muy grande, de alguna forma característica de muchos mercados latinoamericanos, que corresponden a diferentes ujú, cuestiones, ¿no? Como han hablado mismo en estos episodios, corresponden a diferentes cuestiones estructurales de las economías latinoamericanas. Pero esa radiografía no cambió. La Argentina no genera empleo formal, sustentable, hace muchísimos años. Y todavía estamos en esa coyuntura.
Vos dijiste, Ale, muy correctamente que el gobierno actual está persiguiendo una política macroeconómica y de modelo económico Mm, eh, quizás un poco más moderna, más estructuralmente diferente a la que veníamos trabajando antes, ujú, menos insular, pero eso claramente tiene un impacto muy grande en lo que se podría llamar la configuración de la matriz productiva argentina. En una economía que estaba más proteccionista, donde había incentivos quizás a la producción local, principalmente industrial, no necesariamente con ventajas competitivas propias del mercado argentino o del empresariado argentino en algunos rubros, y transicionar hacia una economía un poco más abierta, no abierta, porque no estamos en una economía totalmente abierta, seguimos teniendo un montón de cuestiones que hacen que no sea definida una economía abierta, pero esa apertura claramente está atravesando a la microeconomía argentina en un cambio de incentivos y matriz productiva importante, donde vemos el auge quizás de algunos sectores como el energético, que sí ha sabido tener alguna política de Estado continua durante diferentes presidencias y diferentes modelos de Argentina, y hoy estamos viviendo de alguna forma la capacidad productiva y la riqueza productiva argentina en el mercado energético, pero no ujú, es un mercado altamente demandante de mano de obra, como sí lo es Ujú, quizá la pyme industrializada. Entonces, estamos viendo estas transiciones que tienen muchos impactos diferentes en el mercado laboral. Y la ujú. pregunta es, ¿somos estructuralmente capaces de Adaptable. absorber ese dinamismo? Y ahí estamos en esta coyuntura económica. Wow. Fíjate que acabas de comentar algo que efectivamente le atañe a todos los países de Latinoamérica, ¿no? La informalidad. Digo, acá en México estamos más o menos en el 54, no sé, en Argentina más o menos, creo que andan un poco En más el abajo, ¿no? 36 más o menos por ahí. Sí, sí. Sí, pero sí es un problema que tenemos los mercados latinoamericanos. Tomando eso como premisa, ¿consideras que este nuevo enfoque económico que está pues lanzando el gobierno de Milei o que ha venido lanzando el gobierno de Milei puede generar mejores condiciones para abatir el tema de la informalidad y generar oportunidades de empleo formal? Oh. Mira, me gustaría caracterizar, digamos, los impactos, ¿no? Ujú, Porque si bien obviamente el mercado laboral es un objetivo en sí mismo, claramente el mercado laboral es el resultado de decisiones productivas, tanto individuales y privadas, como de políticas ujú, públicas, ¿no? O sea, así uno es. no genera empleo por empleo en sí, sino que genera empleo generando condiciones para que las empresas y las organizaciones eh, florezcan y tengan auge. En este contexto, creo que el mercado la micro Argentina todavía no ha generado el despertar que se tiene. Un poco lo hablábamos al principio de la conversación. En un cambio sistémico, las personas Ujú, y los decisores tardan quizás un tiempo en adaptarse. Argentina fue muy crónica en estos intentos donde se ha promovido quizás una visión más de la propiedad privada, del mercado internacional, de la apertura. Siempre volvimos a la base, a nuestro promedio, que es la devaluación. Entonces hay muchos ujú, agentes económicos en Argentina en este momento, decisores, que quizás están esperando un recoletazo, a ver cuándo se devalúa de vuelta. Y acá hay una visión muy clara de este gobierno, sea acertada, el tiempo lo dirá, eh, que es, no, la Argentina se va a mantener en este direccionamiento. Y en eso, obviamente, los agentes tienen que cambiar su perspectiva. Ahora, dicho eso, hoy las condiciones están dadas para que Argentina comience a generar empleo genuino, ¿no? A nivel agregado, ujú, yo creo que primero viene el crecimiento y después viene el empleo, ¿no? No totalmente. viceversa. Es decir, nadie va a Sí. contratar a una persona si su negocio no está creciendo. Ujú, Y claro. claramente de vuelta, aquí estamos en una transición grande con respecto a lo que van a ser los proyectos productivos de la Argentina, ¿no? Y los sectores. Algunos quizá con coletazos de tendencias mundiales, como puede ser el auge del e-commerce
y por consiguiente la logística, la distribución. eh, Otros que pueden tener que ver más con las ventajas competitivas argentinas y sus reservas naturales, que pueden más Mm, vincularse a lo energético, como hablábamos, o a los minerales que hay en el territorio argentino. Pero detrás de todo esto está la gran decisión cuando uno tiene en la micro un proyecto productivo, es decir, tengo este proyecto, ¿contrato gente o en su defecto trato de sustituirla por maquinaria, ¿no? Y en esa Ujú. decisión, obviamente, no solo impacta el costo laboral directo, sino el riesgo de ese costo laboral. Y Argentina tiene aquí dos desventajas muy grandes de los últimos años, que es que el costo laboral per se eh, es estructuralmente alto. Obviamente, cuando uno mira un proyecto productivo, va cambiando con respecto a cuál es la cotización del dólar, con la relación con el peso, etcétera. Pero sacando eso, hoy en día en la Argentina, el costo, lo que se llama la cuña laboral, es decir, cuánto paga una empresa por sobre cuánto cobra un trabajador, casi que alcanza el 50%. Es decir, por cada 100 pesos o $100 que un empleador paga, en la Hay Argentina, que pagarlo el doble. empleado, el trabajador, cobra un poquito más que 50, teniendo en cuenta varias de las variables, ¿no? No solo las directas, sino las indirectas sobre el salario. Eso genera una asimetría de contratación muy grande y un costo organizacional muy grande frente a la decisión de contratar. Eso es una estructuración que todavía no fue, digamos, atacada directamente. De vuelta, porque estamos en un proceso sistémico y los pasos, entiendo yo, que se van a ir dando paulatinamente. Pero ese es uno de los grandes. En donde sí se avanzó es en la reducción en Argentina de lo que es el riesgo de la contratación laboral. Porque uno puede contratar a una persona y tiene costos y tiene una cierta cadencia, digamos, de cómo esa relación económicamente fluye, mm, pero Ujú. finalmente, después está el riesgo. ¿Qué pasa si esto sale mal? ¿No? Por diferentes razones. En Argentina, lamentablemente, ha habido una tasa de judicialización extremadamente alta debido a diferentes condiciones del mercado laboral argentino, como puede ser eh, multas extremadamente altas y en algunos casos inaplicables cuando uno tiene diferentes consideraciones en el empleo, incluso lo que fue durante todo este periodo un mercado paralelo eh, legal por Ujú. cómo está estructurado el sistema legal argentino, donde el incentivo de un abogado es a conseguir el mayor acuerdo posible, porque obviamente hay porcentajes sobre cada relación laboral conflictiva que se tiene. Eso generó un riesgo de contratación muy alto históricamente en Argentina, que sí en esta última, no voy a llamarla reforma, ujú, total, ¿no? Vamos a llamarla en este último paso que se dio hacia tener un mercado laboral un poco más previsible, Flexible. Ujú. se atacó directamente. Estoy hablando, por ejemplo, de que se redujeron multas por contrataciones, eso desincentiva en muchos casos a un reclamo laboral. Estoy hablando de que se extendió el periodo de prueba de 3 a 6 meses, incluso capaz de extenderse hacia un año. Estoy hablando de diferentes cuestiones que hace que el riesgo de contratación quizás se redujo. Entonces, Ok. si bien el costo de contratación no está directamente atacado en las últimas modificaciones a la legislación laboral argentina, el riesgo sí se bajó significativamente y claramente uno toma decisiones por costo, pero también por riesgo. Claro. Sí, totalmente. Eso ayuda o va a ayudar a que los empleos formales se mantengan incluso, ¿no? Exacto, exacto, porque, a ver, podemos hablar de alguna forma de tres grandes mundos del trabajo en este momento, ¿no? En la Argentina y en Ujú. el mundo. Tenemos el empleo registrado formal, privado, que es Sí. el empleo que de alguna forma está es la base de cualquier legislación laboral tradicional en los países. Una persona trabaja para una organización durante alguna serie de años,
tiene ciertas protecciones y derechos, obviamente, como trabajador, que tienen que ser garantizados, y la legislación apunta a proteger al trabajador y a establecer el marco de esa contratación. Y eso está perfecto, pero el trabajo registrado privado en la Argentina está estancado hace años. No hay crecimiento del empleo registrado formal privado en la Formal. Argentina. Hace años. ¿Y qué sí estuvo pasando? Estuvo pasando que hay dos otros grandes mundos del empleo. De uno ya hablamos, que es el mundo informal, que claramente no Ujú, tiene que ver necesariamente con el mundo laboral, o por lo menos una parte no tiene que ver con lo laboral, porque sí se hablan de que hay economías en América Latina que son informales. Es decir, si yo tengo una empresa y es chiquitita y vendo informalmente, claramente no voy a tener empleados registrados. Entonces ya hay una claro. parte cultural que tiene que ver con la decisión del emprendimiento, ¿no? Del cuentapropista que tiene dos personas que lo están ayudando, etcétera. Y claramente eso no está, no está en esta capacidad de Registrado. Ujú, atacarlo con normativa laboral. ¿Qué sí está? La persona que tiene una organización formal, pero que parte del salario lo paga lo hace de digamos, manera incorrecta, en ¿no? negro, una remuneración informal, para reducir el impacto fiscal que esto tiene, o Ujú, porque tiene alguna coyuntura diferente. Entonces, ese mundo tiene que atacarse, obviamente, bajando el costo estructural de contratar, pero también dando previsibilidad, y acá sí hubo pasos importantes, permitiendo que la transición de lo informal a lo formal tenga algún tipo eh, de impacto como liviano. vinculas. Es decir, Okey. hay multas, en Argentina hay multas y por mala registración, etcétera. Bueno, hoy hay una figura que se llama el blanqueo laboral, como para que las empresas puedan hacer esta transición sin tanto impacto, como para darle un golpe de suerte a esto. Pero después está el otro mundo del trabajo, el mundo moderno del trabajo, el mundo futuro del trabajo, que la verdad que no está Ujú, alcanzado hoy por ninguna legislación seria en Argentina, que es diversas formas de trabajar. eh, Al fin y al cabo, esto lo podemos resumir de la siguiente forma. Hay políticas que apuntan a proteger el puesto de trabajo. ¿No? ujú, Como por ejemplo, sí, la indemnización. La indemnización es un incentivo a que el puesto se permanezca. Está perfecto eso y tiene que continuar. Hay mercados laborales que no lo tienen, ¿no? Y que funcionan de forma diferente porque lo que protegen no es el puesto del trabajo, sino a la persona, a la al persona. trabajador. Ujú, Entonces hay políticas de incentivos, de ayuda, digamos, al desempleo, y una cobertura social muy grande para proteger al trabajador. Un seguro de desempleo, etcétera. Creo que el modelo es muy claro y puedo traer un ejemplo acá eh, de la época de la pandemia, que es el modelo de Estados ujú, Unidos contra el modelo, por ejemplo, alemán. El modelo de Estados Unidos, donde la flexibilidad laboral es casi total, uno puede contratar y desvincular prácticamente sin ningún sobrecosto. Eh, y en Alemania, obviamente, durante la época de pandemia, hubo un esfuerzo muy grande en proteger el puesto de trabajo, ¿no? okey. Me voy a marcar esto porque me parece importante cuando hablemos de transiciones laborales un poquito más adelante. Pero entonces, uno puede proteger al puesto, puede proteger a la persona, pero ujú. hay un tercer concepto que es proteger a la empleabilidad de la persona. Y las tres cosas tienen que estar en simultáneo y en un formato balanceado. Cuando estamos hablando de la empleabilidad, estamos reconociendo que una persona en esta época moderna puede cambiar no solamente de trabajo, sino de forma de trabajar muchas veces a lo Ujú, largo de su vida. Uno puede tener un empleo formal registrado, después pasar a ser propista, después tener un emprendimiento, después ser freelance porque fue padre o fue madre y quiere tener más tiempo. Entonces, hay diferentes conceptos que en el mundo laboral moderno, hoy, por ejemplo, en la Argentina, todo esto está encauzado en lo que sería la definición de un monotributista, ¿no? Que es una persona que factura y punto. Ahí adentro hay un sí, montón de cosas metidas, que claramente una de ellas es las nuevas formas de trabajar. Y cuando habla de transiciones y de proteger la empleabilidad versus al puesto de trabajo o a la persona, estoy hablando de cómo hacemos en un mercado
donde la velocidad de cambios está dándose de forma récord en cualquier aspecto en el que los tenemos, sumado a que Argentina está cambiando su matriz productiva, ¿cómo hacemos para proteger la empleabilidad de una persona? Ujú, Porque ya no es darle un seguro de desempleo, es prepararlo o prepararla para el próximo paso profesional. Y ahí estamos hablando de recapacitar a una persona, entrenarla en otras habilidades, entrenarla para que el cambio de sector o de segmentos o darles derechos que puedan ser transferibles de un lugar hacia el otro sin mayores Ujú. fricciones. Y ese es el mercado laboral al que estamos yendo. Un mercado laboral que implica que a lo largo de la vida de una persona hay múltiples tipos de trabajos y múltiples formas de trabajo. Y volviendo Sí. al caso de Estados Unidos y Alemania, una cosa muy interesante que se vio en, en la comparación entre los dos modelos, cuando finalmente salimos de pandemia, el mercado Ujú, americano, que había tenido un récord de pedidos, digamos, de seguro de desempleo histórico, ¿no? Entonces tenías un montón de gente, millones de personas que salieron del mercado laboral al seguro de desempleo y que volvieron al mercado laboral en el momento que se reactivó. ¿Pero volvieron a los mismos puestos de trabajo? No. Ahí hubo el concepto que se llama The Great Reshuffling en Estados Unidos, que hubo una transición enorme de los trabajadores de un sector hacia el otro, ujú. ujú. permitidos justamente por el hecho de que el mercado laboral estaba funcionando de forma flexible. En cambio, en Alemania, muchísimas personas volvieron al mismo tiempo, el lugar de trabajo, cuando en algunas consideraciones la empresa, la organización, había sufrido, digamos, una transformación muy grande post pandemia, donde habían cambiado las matrices productivas de Alemania. Entonces, en un mercado tuviste una transición hacia los lugares más productivos de la economía de Estados Unidos, y en el otro un mercado laboral un poco más estancado y no capaz de absorber quizás esa transición hacia un mercado, hacia la parte más productiva de la economía. Y esto es un tema que tiene que ser atacado, digamos, en las legislaciones modernas para poder asegurar estas transiciones y asegurar que la persona está con derechos garantizados en su empleabilidad y no en su desempleabilidad, si se lo quiere. Sí, digamos que ahora el poder radica en la persona, ¿no? Ya no tanto en la Mm, empresa. La persona es la que puede incluso decidir tener un empleo formal y aparte hacer alguna actividad por su adicional. cuenta, Mm, ¿no? Totalmente. No nos olvidemos que mucha gente hoy todavía no tiene la capacidad de decidir porque está en un empleo informal de la economía Bueno, sí. informal, subsistiendo, Ujú, ¿no? Entonces, por eso estoy sí, hablando de estos tres mundos. Está quien está subsistiendo y quien necesita de alguna forma esta asistencia, esta ayuda, o incluso quienes no están ni siquiera en el mercado laboral, ¿no? Que están haciendo changas eh, sí. por ahí para intentar subsistir. Esas personas necesitan una reforma estructural para ser absorbidas, digamos, en el mercado laboral. sí, Y después están las horas que tienen la posibilidad de elegir hoy, pero que no encuentran una figura, un acompañamiento eh, legislativo a su estilo o sus decisiones de vida. Y ahí es donde tenemos que encontrar este balance para atar y casar, digamos, el pasado y el yugo del pasado, especialmente de la informalidad, con los empleos del futuro. ok. Totalmente. Y frente a este aspecto económico que nos cuentas, toda esta cosa coyuntural macroeconómica y el marco ya en nuestro sector, ¿qué papel están jugando hoy las empresas de servicios temporales, agencias privadas de empleo, de tercerización, como sea que las llamemos en diferentes escenarios, precisamente en este contexto de ajuste y transformación en la Argentina? ¿Qué está pasando con nuestro rol ahí? ¿Cómo lo estamos jugando? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo y qué estamos haciendo? A ver, en todos los mercados, nuestro sector de alguna forma dinamiza el empleo, ¿no? Porque nuestro sector, y esto lo hemos hablado en muchísimas oportunidades y hay grandes estadísticas que soportan esto, no solo es no solo es un sector formal, porque estamos obviamente regulados por el Ministerio de Trabajo, entonces todas las personas que pasan a través de nuestro sector tienen un empleo formal. eh, y eso ya es un impacto importante.
Pero Ujú. nosotros contribuimos con algunas transiciones. La primera y principal es la transición al primer empleo. Mucha gente consigue su primer trabajo a través de organizaciones como las nuestras, Sí, pero sí. también mucha gente reingresa al mercado laboral a través de organizaciones como las nuestras. Nosotros Ujú, ayudamos al fin y al cabo a las organizaciones, eh, en muchos casos, a suplir picos de demandas, a suplir necesidades de matching laboral, a suplir problemas estructurales para encontrar el talento adecuado en el momento correcto. Y todo eso lo que hace es facilitar el movimiento del mercado laboral. Entonces nosotros somos, de alguna forma, un aceite privado para esto, ¿no? Por eso existimos, obviamente. Eh, yo creo que en Argentina eso está pasando por defecto. Es decir, en Argentina hay una ley muy robusta que nos regula como empresas de servicios eventuales, ¿no? En nuestra característica más fundamental, obviamente nuestras empresas son hoy en día, o el ecosistema del mundo del trabajo privado es muchísimo más amplio, ¿no? Que mm, simplemente las necesidades de trabajo contingentes. Eh, pero sí hay una parte, un aspecto que hemos visto de la mano de la WEC, de la World Employment Confederation y de la mano de diferentes ejemplos en otros países, que es cuando se usa a nuestro sector para promover políticas públicas de inclusión laboral. ujú, En es cierto. Argentina hay un programa de inserción laboral que se llama el PIL, y históricamente nosotros en la reglamentación de ese programa está excluido el empleo eventual. Es decir, que nosotros no somos parte de esos programas. Y yo creo que aquí que hay un rol todavía no, no del todo aprovechado de nuestro sector en pos de un buen desarrollo del mercado laboral argentino, que es trabajar en conjunto, es a través de la integración de los sistemas públicos y privados de empleo, no solamente para lograr un mejor funcionamiento del mercado laboral en términos de matching y de inserción de personas al mercado laboral, sino también en la capacidad que tiene nuestro sector en reentrenar a personas para diferentes roles. Y Ujú, creo que ahí hay una oportunidad muy grande para la Argentina, pero también para los países de la región Para en general, todos. Ujú. donde una política pública bien articulada, utilizando la capilaridad y la capacidad que tienen nuestras organizaciones como agencias privadas de empleo para la promoción de políticas públicas o la promoción de incentivos laborales, etcétera, es muy importante. Y mm, ahí es donde yo veo un rol muy grande. Ejemplos como estos hay en sí, Italia, donde, por ejemplo, hay subsidios específicos para encontrar trabajo a personas que hace mucho tiempo están fuera del mercado laboral, ujú, o donde las agencias privadas de empleo participan en la reformación y el reentrenamiento de personas que están en sectores que están perdiendo la capacidad de absorber trabajadores, digamos. Entonces, empresas como las nuestras, por ejemplo, estamos hablando en Holanda, Ujú. se postulan en licitaciones para reentrenar trabajadores y colocarlos en otras industrias. Y de eso estamos hablando, de esas transiciones, de la capacidad de poder salir de un sector, reentrenarte, reaprender, entrar en otro sector, quizá con otra modalidad contractual, quizá con otro estilo de trabajo, pasar al cuentapropismo, volver al mercado laboral formal. Esas transiciones son las que tenemos que lograr articular como sociedad, principalmente frente a los grandes desafíos que se nos vienen eh, con el dinamismo que está teniendo A la nueva realidad, ¿no? y, ujú. y los mercados laborales. Sí, totalmente. Hablando un poco de regulación y de reformas, digo, hemos visto que últimamente en Argentina se aprobó la reforma laboral, aunque creo que ha habido ahí algunos temas en el legislativo. Pero desde tu punto de vista, ¿qué reformas consideras que son prioritarias para modernizar el sector? De las que ya hayan propuesto o alguna que consideres que Que sería se debería bueno proponer. abordar. Ujú, Bueno, a ver, yo creo que, eh, de vuelta, yo no lo llamaría una gran reforma. Yo creo que son pasos en el sentido correcto. Pero hoy, Ok. si pensamos que estos pasos son suficientes, son necesarios, pero todavía no son suficientes.
Es decir, okey. dimos pasos para reducir el riesgo de contratar a una persona, ¿no? Ujú. En términos de lo que eso implica. Dimos pasos para bajar el yugo administrativo que implica contratar a una persona, pero todavía falta dar pasos en pos de reducir el costo estructural, ¿no? Y acá no estamos hablando de reducir el salario de las personas, al contrario, estamos hablando de reducir la cuña fiscal, la diferencia entre lo que le sale a una persona, a una organización contratar y lo que recibe una persona, ¿no? Ujú. Eh, entonces, yo creo que ahí, si bien en la nueva modificaciones laborales han introducido incentivos para generar, eh, digamos, reducciones fiscales sobre el costo de contratación fiscales para nuevos puestos de trabajo, creo que ahí se puede jugar más con personas que están en situaciones más vulnerables, como puede ser el primer empleo o el empleo senior, ¿no? Personas que ya están, eh, digamos, han transitado el mercado laboral hace mucho tiempo. Entonces, incentivos bien discrecionales para ciertos sectores de la población trabajadora. eh, pero creo que principalmente tenemos que cambiar esta visión de proteger el puesto de trabajo con más indemnización, con más costo, con más eh, barreras de salidas más elevadas, creo que tenemos que bajar las barreras de salidas, permitir más transiciones y focalizar la legislación en los cambios de esas transiciones, principalmente en lo que es el concepto de proteger la empleabilidad de una persona a lo largo de su vida. Correcto, De perfecto. acuerdo. Y Damián, digamos, llevando un poco más hacia una perspectiva comparativa, en comparación con otros países de América Latina, ¿dónde está hoy Argentina en términos de regulación y desarrollo de nuestro sector? Bueno, a ver, yo creo que de nuestro sector específicamente, vamos a hablar un poco más amplio. En términos de legislación laboral, Argentina todavía tiene mucho por delante. ¿Por qué? De vuelta, porque tiene que encarar al mercado laboral mirando hacia el futuro y no mirando las ineficiencias eh, que existen en este momento. Con respecto a nuestro sector en particular, Ujú, que está reglamentado por un decreto muy específico de lo que es el decreto 1694 que regula las empresas de servicios eventuales, creo que estamos en un rango intermedio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un decreto que nos regula y que tiene un marco conceptual característico, a diferencia de otros países que directamente prohíben nuestra actividad, como lo sugería en el pasado la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en ujú, día la Organización Internacional del Trabajo reconoce textualmente el rol positivo que cumplen las empresas de servicios, eh, las agencias de servicios privadas en lo que es un buen funcionamiento del mercado laboral. Entonces, cambiaron totalmente. La Organización Internacional de Trabajo promueve nuestro sector, ujú, pero hay países que aún no lo han reconocido. no, Entonces, Argentina está en la mitad del camino. ¿Qué quiere decir? La legislación apunta a regular la relación tripartita entre la persona, la empresa usuaria y la empresa que brinda el servicio, pero creo que todavía no rasca ni la superficie de lo que puede ser una legislación apuntada hacia la modernización laboral, que ajá, implica usar a nuestras estructuras eh, para poder promover políticas públicas de una forma mucho más proactiva y más efectiva, digamos, ¿no? Si uno ve la inversión que tienen los gobiernos hoy en las estructuras de eh, agencias públicas de empleo, son enormes. Hay dependencias en todos lados y cumplen un trabajo muy importante. Es impensado que no haya una articulación público-privada para dos organizaciones, una pública, una privada, que está haciendo exactamente lo mismo. ajá, Okey. En comparación con otros países de América Latina, ¿en dónde consideras tú que Argentina,
en términos de regulación y desarrollo de los sectores se encuentra? Desde mi punto de vista, me parece que toda Latinoamérica está enfrascado en un mismo problema, ¿no? Que ya lo hablamos, es la informalidad, la profesionalización de algunos de los sectores y cada país tiene un sector que es el principal, pero ¿tú cómo consideras que Argentina ha ido evolucionando en esa parte para aprovechar lo mejor de lo que el sector primordial en Argentina es? Mira, hubo un avance, creo, en esta nueva ola de cambios legislativos con respecto a lo laboral, que es lograr que los acuerdos sindicales que son macrosectoriales en Argentina, Ujú, ¿no? Los convenios Ujú, colectivos de trabajo son macrosectoriales. Por ejemplo, te agarro el convenio colectivo de trabajo de comercio, que son, por ejemplo, los supermercados, las grandes superficies de supermercados, las empresas que efectivamente hacen comercio y o venta, es comercio y servicios. Ahí están, digamos, representadas en esa negociación tanto empresas con 10.000 empleados como empresas con 4. Y claramente las okey. realidades de ambas empresas para poder afrontar diferentes conceptos que se devengan de ese convenio colectivo son enormes. ujú, Entonces, se empezaron a introducir conceptos de negociaciones o convenios privados por empresa, por organización, flexibilizando un poco este rol más, si querés, de una época de antaño, donde tenías las grandes organizaciones que eran grandes contratantes, que tenías que obviamente proteger a los trabajadores en pos de las horas que tenía que trabajar, el puesto de trabajo, etcétera. Hoy en día estás en una evolución del mercado laboral mucho más dinámica, eh, y tener la capacidad de negociar, Alejandra, mira, yo tengo esta organización, quiero trabajar de esta forma, a vos te sirve trabajar a medio, a tiempo parcial, te sirve que estructuremos tu trabajo de esta forma y que nosotros podamos tener la capacidad de vuelta para cierta población de la economía que todavía tiene el lujo de elegir, que podamos establecer ese marco de trabajo, ¿no? Y okey. obviamente que el trabajo de Alejandra esté garantizado en términos de protección eh, de, de sus derechos fundamentales del trabajo, ¿no? Pero nos Sí, permite adaptar esa relación a la realidad específica de nuestra organización, de la cual Alejandra es parte, ¿no? Y eso para mí es un cambio muy importante. Y eso lo que está impactando es que en muchos sectores que tienen diferentes ventajas competitivas en Argentina, se están empezando a desmenuzar esos convenios macro para llegar a acuerdos específicos eh, que tienen que ver con la necesidad de la organización. De vuelta, recordemos, sin organización no hay empleo. Entonces, tenemos que lograr, eh, de alguna forma en Argentina, formas que hagan tres cosas al mismo tiempo, que permitan a la organización ser competitiva, ¿no? Para poder proveer sus bienes o sus servicios, que permitan que la organización usufructe de trabajadores incentivados y con ganas de generar, ¿no? Y que tenga esa sí, simbiosis del trabajo, pero también que a su vez el trabajador pueda desenvolverse y transicionar, si ese proyecto no funciona, que funcione en otro proyecto o en otro sector, etcétera. Tenemos que encontrar ese balance sin perder de vista que vivimos en un mundo competitivo donde, al fin y al cabo, quienes determinan la viabilidad de una organización son las condiciones tanto macroeconómicas como microeconómicas de qué tan bien o qué tan eficaz uno maneja esas organizaciones, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. totalmente. ¿Y qué tendencias crees que van a marcar el futuro del empleo en Argentina en los próximos años? Considerando toda esta dinámica que se dio hasta llegar al poder de Milei, estos cambios macroeconómicos, este nuevo posicionamiento de Argentina en la región y la percepción del mundo sobre ustedes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar? Contestar eso implicaría tratar de contestar si yo creo que este modelo económico va a subsistir en las próximas elecciones presidenciales o no. La verdad que uno cree que sí, por el apoyo que tiene, el apoyo popular que tiene este gobierno, con los índices de confianza que tienen, sin, eh, sin dejar de reconocer que la coyuntura está compleja para muchas organizaciones y para muchas personas en la Argentina en este momento.
Pero dada el supuesto de continuidad, eh, de vuelta, esta transición eh, hacia el sector energético, hacia más servicios, eso en el corto plazo, ¿no? Eso en cuanto a la matriz Ujú, productiva. Ahora, Argentina no está ajena a lo que es las grandes tendencias del mercado, de los mercados laborales mundiales, ¿no? O sea, para hablar de cosas concretas, o sea, lo que son los servicios dentro de lo que llamamos la economía del conocimiento, que en Argentina tiene una ley propia, que son los servicios de alto valor agregado que son para Argentina o para exportación, como puede ser desarrollo tecnológico, como puede ser servicios de consultoría internacional, etcétera. Eso tiene mucho auge en este momento en Argentina. La logística y la distribución creo que son sectores que van a seguir eh, floreciendo en un mundo donde el e-commerce y las compras, o sea, uno tiene la expectativa, hasta que puedas imprimirte los productos en tu casa, toda esa distribución y con la expectativa que tienen los consumidores de que todo llegue eh, rápido y ya, todo Ajá. eso va a seguir mm, siendo una alta fuente de demanda. sí, Obviamente hay un impacto, el elefante en la sala claramente es el potencial que tiene los modelos de inteligencia artificial en reemplazar tareas La que hoy IA. hacen las Ujú. personas, ¿no? Eh, totalmente. Creo que está por verse si esto va a ser un impacto neto positivo o neto negativo en en los puestos de trabajo como los conocemos, de vuelta. Creo que en la empleabilidad va a haber un impacto neto positivo, porque quiere decir que las personas hoy, quizás las que están subidas a la ola de presión, tienen acceso a información mucho más inmediata que antes. Pero todo esto lo que va a hacer es que las trayectorias laborales sean más cortas, más cambiantes, que haya más trabajo por proyectos, que uno tenga que estar reaprendiendo constantemente. O sea, creo que hace la estadística de la vida media de una habilidad, creo que eran 3 años, hace 5 años. O sea, ahora, hoy en día debe ser mucho menos incluso. Menos, sí. Eh, Vamos a necesitar realmente un marco referencial laboral que logre incorporar esas transiciones de una forma natural, ¿no? Ujú, Y hoy no son naturales. Entonces, las tendencias que vemos son las mismas del mundo, con el adicional que Argentina de vuelta está transitando un cambio de modelo económico y nuestro propio Great Reshuffling. Y nuestro foco como organizaciones, pero también como parte de este ecosistema laboral, tiene que ser cómo garantizamos que esas transiciones se den de la mejor forma posible sin dejar a nadie atrás. Ujú. Y ese es el gran desafío que tenemos eh, en la actualidad, tanto en Argentina como en el mundo, ¿no? Pero en Argentina es más presente. De sí. acuerdo. Bueno, yo creo que en Argentina y en toda Latinoamérica, porque prácticamente tenemos las mismas situaciones, las mismas dificultades que afrontar en Los términos mismos de empleo, retos. Ujú. los mismos retos, sí. Pero muy Totalmente, totalmente. interesante. Así que bueno, creo que Muy, los capítulos en Argentina todavía no están del todo escritos. Creo que hay muchas transiciones aún por verse. Eh, Argentina creó un ministerio que se llama el Ministerio de Desregulación, que hay un líder para desregular la economía. Me parece es algo bastante innovador en el mundo, ujú, porque de vuelta, ¿no? Nosotros venimos de un mundo donde había que reglamentar, había que regular comportamientos. Quizás estamos yendo hacia un mundo donde esas regulaciones y esas reglamentaciones tenemos que darle lugar a principios o guías de comportamiento y de estructuras, porque necesitamos que las cosas fluyan de alguna forma, ¿no? De vuelta, siempre garantizando derechos eh, fundamentales hacia todos los individuos, tanto hacia los laborales como trabajadores, sí. privados, Ujú. pero tenemos que dejar, sacar del corset, vamos a hablarlo de esa forma, eh, a las reglamentaciones y a las economías. La verdad que el cambio grande que se viene en el mundo es muy incierto saber para dónde va a apuntar. ¿Qué va a Hay pasar? Ujú, visiones optimistas y visiones pesimistas. Yo creo que mientras más integrados, mientras
podamos demostrar mayor capacidad de diálogo y mayor capacidad de apuntar de vuelta todos hacia el mismo lado, organizaciones, trabajadores y gobiernos, eh, va a tener que ser la respuesta conjunta hacia necesidades imperiosas que tienen las economías. Totalmente. Y Pues Damián, sale. para cerrar, si pudieras darle una recomendación directa al gobierno actual sobre temas de empleo, ¿cuál sería esa recomendación? Que nos use, Que aproveche las agencias privadas de empleo. Ujú. que nos use, porque cumplimos un rol privado, ¿no? Con lo que todo eso implica, que hoy está y es valorado y por eso las organizaciones obviamente nos contratan y usan nuestros servicios. Que nos use el gobierno también, que nos usen para generar esas transiciones que necesita el mercado laboral. Hay mucho que aprender, incluyendo nuestro propio sector, ¿no? Porque uno también tiene que asumir que acá hay cuestiones para las cuales nos vamos a tener que preparar como empresas, ¿no? Para trabajar en las transiciones laborales, para trabajar en las capacitaciones y el reentrenamiento de personas. Pero para eso estamos, para que a través de soluciones, en nuestro caso privadas, podamos encontrar fórmulas que impliquen que cada vez haya un mercado laboral más formal, más dinámico, más inclusivo, donde el foco no esté ni en el puesto de trabajo ni en la persona, sino en la empleabilidad como derecho De esa Ujú. fundamental persona. en las transiciones que uno como individuo va a transitar a lo largo de su vida laboral. Ujú. Bueno, maravilloso. Damián, Es muchas una muy gracias por buena perspectiva. acompañarnos. Sí, es una muy buena Muchas gracias a perspectiva. ustedes, un gustazo, me encanta compartir un poco de la perspectiva nuestra y la perspectiva de Argentina. Gracias Alejandra, gracias Gerardo, y nos vemos por el mercado. Claro Nos que vemos sí, pronto, muchas sí. gracias, Damián. No se olviden ver nuestro podcast en YouTube y lo vamos a difundir muchísimo. Y bueno, muchas gracias, Gerardo, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ti, Ale. Gracias a ti, Damián, nuevamente por todo lo que nos compartiste. Sí, muchas gracias. Una muy buena visión, esta de buscar la empleabilidad, más allá del Ujú. puesto y más allá de la persona, que creo que es hacia donde nos va a llevar el futuro. Así es. Gracias Excelente. y que tengan todos un feliz día y un feliz tarde. Nos pueden seguir a través también de nuestro LinkedIn, Web Latin, World Employment Confederation, América Latina.